Muy buenos días, feliz fin de semana. Estamos ya a viernes y bueno, escucho las noticias en el mundo no paran, no paran, no paran. La geopolítica moviéndose, moviéndose como las placas tectónicas del planeta Tierra. Y bueno, hay noticias buenas, hay noticias malas y hay otras no tan alentadoras, pero al fin noticias. Y quisiera hablar de muchas cosas, del tema del discurso del presidente Donald Trump en el Congreso, quisiera hablar de las decisiones de la Unión Europea, de la OTAN, quisiera hablar más de Ucrania, de Zelensky, quisiera hablar de la amenaza china, quisiera hablar de la amenaza que tiene Panamá con respecto al canal, quisiera hablar de lo que está sucediendo en México, quisiera hablar de este tema de guerra, de impuestos, taxes o aranceles entre China, México y Canadá. Quisiera hablar un tema de tantas cosas. Hay mucha tela de qué cortar, pero hay algo importante que decir. Primero, esto lo quiero decir de una manera objetiva. Obviamente, se impone el sentido de pertenencia, porque soy venezolano, con orgullo, con amor a mi patria, a mi tierra. Dios nos dio a los venezolanos y los que conocen Venezuela, sea de cualquier nacionalidad, los que conocen a Venezuela, pueden dar por hecho que Venezuela y decir, testimoniar que Venezuela es un país hermoso, bella sus tierras, sus paisajes, lleno de recursos en el subsuelo. Somos la primera reserva probada del mundo en petróleo. Somos uno de los países con mayores reservas de oro. Somos país con cantidad de recursos minerales, recursos renovables y no renovables. Tenemos unas cuencas hidrográficas hermosas en Venezuela. Tenemos tierras arables y cultivables de las mejores del mundo. Tiene una plataforma continental al Mar Caribe con acceso al Atlántico y cercano al Pacífico con Panamá. Tenemos tantas ventajas, tantas bellezas, que bueno, nos trae la maldición, por decirlo así, de el socialismo y el malandro líder Nicolás Maduro con su organización estructurada de delincuentes, porque a ese señor no se le puede decir dictador. Dictador fue el presidente Marcos Pérez Jiménez, que gobernó escasamente, la gente dice que 8 años, pero realmente fueron como 2 años de junta de gobierno donde compartió el poder, pero que manejó él la dirección del país como unos 6 años aproximadamente y tenía a Venezuela como una tacita de oro y todos los venezolanos saben que dejó una huella imborrable en el desarrollo económico social de Venezuela. Aunque muchos demócratas quieran decir la verdad, porque son demócratas, pero no, la verdad hay que decirla ante los ojos de Dios. Ese es un dictador, por decirlo así, pero Nicolás Maduro es un delincuente organizado, con una estructura organizativa, que secuestró al pueblo venezolano y que nos obliga a los venezolanos, más de 8 millones de venezolanos estadísticamente comprobados, por fuera de nuestro territorio, dispersos en el mundo llamado diáspora. ¿Y a qué voy con este tema? Voy con el tema y entro en primer punto importante y quiero ocuparme del tema y quiero que tú, venezolano de bien, y quiero que tú, de la nacionalidad que sea hispanohablante o hispanoamericano, no latino, hispanoamericano, hispanohablante, nos ayudes a hacerle entender a aquellas personas disociadas de cualquier nacionalidad que se da la tarea ahora por las redes de TikTok, YouTube, la que sea, fomentar y promocionar el odio contra los venezolanos. Y yo a veces me pregunto internamente, ¿será odio? ¿Y la razón por cuál será el odio? ¿Vendrá de envidia? ¿Vendrá del egoísmo? ¿Vendrá del miedo? Sí, del miedo. Miedo al venezolano que es profesional y que compite
con cualquier profesional en el mundo. Envidia porque tenemos las mujeres más bellas del mundo. Envidia porque trabajamos y le ponemos pecho al trabajo. Envidia porque somos amigos de los amigos, porque nos consideramos y nos instalamos en el corazón de las personas que nos tienden la mano y los que no también. Entonces, ¿cuál es el problema con los venezolanos? Entendiéndose bien que en ese universo de personas con el gentilicio venezolano, de Venezuela, hay gente buena y somos la mayoría, la gran mayoría. Y le voy a decir por qué somos la gran mayoría. Primero, porque antes de la diáspora muchos venezolanos en el mundo resaltaron por encima de los propios donde vivían, haciendo lo mejor y poniendo la bandera tricolor de Venezuela en lo más alto. Orgulloso de esos venezolanos, que son muchos. Actores, actrices, cantantes, profesionales, profesores universitarios, académicos, políticos, en la NASA, en las universidades de Harvard, empresarios y empresarios de los buenos, científicos. Entonces, deportistas, Dios mío, aquí en los Estados Unidos, el béisbol, en la pelota grande del mundo, muchos venezolanos, y así sucesivamente. Entonces, tenemos la desgracia de tener un régimen de delincuentes que nos obliga a salir de nuestra tierra, que nos obliga a salir de nuestro país, que nos aferramos a amarlo y querer volver, pero que lamentablemente muchos de nosotros corremos riesgo de vida, de libertad, otros de salud, otros el tema económico, y pare de contar las razones que tenga cada quien. Pero Dios mío, ¿a dónde llega el odio, la segregación, el racismo, el promover el odio contra los venezolanos porque entró un grupo de delincuentes llamados Tren de Aragua o mal llamados Tren de Aragua a hacer daño, sabiendo que esa gente la exportó Nicolás Maduro, Iris Varela, de las cárceles venezolanas para que viniera y hiciera daño, para que justamente el presidente Donald Trump, hombre orgulloso, soberbio, ególatra, tome la decisión con su equipo gubernamental de exacerbar y promover el odio contra los venezolanos. ¿Ah? Cuando aquí, años antes de esta situación que está de moda, hablar mal de los venezolanos, nosotros venimos a producir, a trabajar y a contribuir, a integrarnos en las sociedades donde decidimos estar. Entonces yo no entiendo a las diferentes comunidades hispanoamericanas, llámense mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, panameños, costarricenses, colombianos, hermanos nuestros de independencias, vecinos. Lo que impacta a Colombia impacta a Venezuela, lo que impacta a Venezuela impacta a Colombia. A los ecuatorianos, a los peruanos, a los bolivianos, a los chilenos, uruguayos, paraguayos, argentinos, brasileños, cubanos, dominicanos, a darse la tarea de hablar mal de Venezuela o de los venezolanos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, aquel que se sienta libre de culpa, que lance la primera piedra, y les voy a lanzar una perlita a muchos. Yo no culpo, ni nosotros los venezolanos culpamos a los mexicanos que tienen una chorrera de grandes cárteles de la droga que asesinan a sangre fría gente inocente en México y en el mundo. No culpamos a los colombianos que son conocidos por el narcotráfico, las guerrillas, los grupos paramilitares calificados como terroristas. No culpamos
a todos los árabes del Medio Oriente por terroristas, por lanzar bombas, asesinar personas. No culpamos a los gringuitos ojos azules que se meten en una escuela a disparar con una ametralladora a matar niños inocentes. No, señor, nosotros no hacemos eso. Por lo contrario, nosotros los venezolanos en nuestros buenos tiempos, justamente en los tiempos de Marcos Pérez Jiménez, hacia abajo un poquito y hacia arriba de su mandato, recibimos nacionalidades de todo tipo. Recibimos mexicanos, recibimos chilenos que huían de la dictadura de Augusto Pinochet, recibimos uruguayos, recibimos argentinos, recibimos peruanos por montón, colombianos ni hablar, era la mayor comunidad de extranjeros en Venezuela. Árabes de todas las nacionalidades, iraníes, iraquíes, sirios, de todas las nacionalidades, chinos, asiáticos. Recibimos españoles, italianos, portugueses, canarios. Y dentro de ese universo de personas que entró al territorio nacional a hacer vida y a buscar un proyecto de vida y un futuro mejor para ellos y su familia, Venezuela tendió la mano y los recibió con abrazo y se hermanó y los admiró y les quiso y les dio oportunidades, y hoy por hoy son grandes empresarios, y hoy por hoy somos una misma mezcla. Y de ese universo que entró un pequeñito porcentaje de delincuentes, ¿sí? De delincuentes que robaron, estafaron y asesinaron. Pero la comunidad venezolana jamás calificó a esas nacionalidades como lo están haciendo el resto del mundo contra los venezolanos, específicamente la comunidad hispanohablante o hispanoamericana aquí en los Estados Unidos, donde se ve por las redes que exacerban el odio, promueven la segregación. Dios mío, si fuéramos más unidos y entendiéramos que nos corre genéticamente un parecido sanguíneo, y que si entendiéramos que compartimos una lengua, y si entendiéramos que compartimos una historia, y si entendieran que compartimos muchas cosas en común y que se nos unimos, seríamos más fuertes en todos los sentidos. Pero no. Es triste, es lamentable y con pena ajena a las conciencias, a las mentes y a las almas de esas personas que exacerban el odio, la segregación, el racismo contra los venezolanos por un minúscula parte, un pequeño, muy chiquito porcentaje de delincuentes que entró a este país, de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo no hablan de los grandes académicos en las universidades más importantes de Estados Unidos? ¿Cómo no hablan de los venezolanos que están en la NASA? ¿Cómo no hablan de todos los empresarios venezolanos que están en la Florida y en el estado de Nueva York y en diferentes estados y que han hecho sus comunidades una mejor comunidad y han ayudado a progresar económicamente? ¿Cómo no hablan de todos esos venezolanos que día a día contribuyen con sus impuestos y trabajo y esfuerzo y dedicación a esta gran nación? No, pero les puede la envidia, les puede el odio, les puede la rabia a muchos hispanohablantes hablar mal de los venezolanos, a dedicarse y a usar recursos para hablar mal de los venezolanos. Señores, les puedo decir como venezolano, el día que Dios lo permita y tengamos la bendición de tener una Venezuela libre, democrática, más de lo que ustedes piensan, se regresa a Venezuela porque amamos nuestra tierra, amamos nuestro gentilicio y le abrimos las puertas al mundo para demostrarles cómo se trata a un extranjero en nuestro país. Y le decimos, es vuestro país. Les vamos a dar una demostración al mundo entero de qué está hecho Venezuela, de qué estamos hechos los venezolanos, que somos la gran mayoría. Miren, señores, si a ustedes les cayera la plaga que nos cayó a nosotros los venezolanos, muchas naciones estuvieran en un holocausto total. Pero el venezolano es tan pujante, tan fuerte, tan trabajador, tan luchador, que a pesar de esa plaga que hay en Venezuela, todavía Venezuela subsiste. Imagínense a Venezuela sin esa plaga. Esa plaga que es tan plaga, tan dañina,
que liberó todos esos delincuentes del Tren de Aragua y muchos más, y los diseminó por toda América para hacernos daño a los venezolanos que venimos a buscar oportunidades y que venimos a tratar de salvar nuestras familias, porque a eso venimos los venezolanos, a salvar nuestras familias. Porque a veces muchos de nosotros, si fuera por nuestra propia necesidad individual, allá estuviéramos en Venezuela. Entonces, amigo mexicano, amigo guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense, costarricense, panameño, hondureño, colombiano, ecuatoriano, peruano, boliviano, chileno, brasileño, argentino, uruguayo, paraguayo, cubano, dominicano, de la nacionalidad que tengas, piensa un poquito cuando vayas a hablar mal de tu hermano hispanoamericano. Piensa que en tu país también hay muchos delincuentes. Piensa que en tu país también hay asesinos, ladrones, estafadores, timadores. Piensa que tu país tiene problemas de narcotráfico, de terrorismo local también. Y que no por eso tú eres malo o delincuente. Y no que por eso tú seas calificado en este país de los Estados Unidos como un delincuente. Porque fácil sería para mí ver a todo mexicano como parte de un cartel o de un grupo de delincuentes. O para mí sería muy fácil calificar a todo árabe del Medio Oriente como terrorista, o verlo así. O ver a todo hermano colombiano, porque los considero hermanos de todo tipo de cosas. Somos muy parecidos en la cultura. Tenemos una independencia y una historia que compartimos juntos. Igual con los ecuatorianos, aunque no lo reconozcan muchos por ignorancia. Hasta la bandera es igual. Y así hasta los mismos peruanos, que tanta xenofobia tienen en Venezuela contra nosotros, bueno, es historia, y estudien y busquen cultura un poquito de eso, para darse cuenta que allá fue un gran venezolano llamado Simón Bolívar a terminar la lucha por la libertad del Perú. Cosa que no pudo lograr José de San Martí, al que ustedes admiran y dicen que es su libertador, el que promovió, sí, inició, sí, pero quien concluyó, terminó la independencia de su país, del Perú, fue un venezolano llamado Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que no se podemos olvidar. Y a todos esos neogranadinos, ahora colombianos y venezolanos y ecuatorianos, que conformaban el gran ejército de la independencia americana. Nosotros los venezolanos tenemos un prócer en el Arco del Triunfo en París, Francia, Francisco de Miranda, que también estuvo aquí en los Estados Unidos luchando por la independencia de las colonias británicas contra el Imperio Británico por los Estados Unidos, Francisco de Miranda. Y si me pongo a nombrarle cantidad de venezolanos que han sembrado una semilla y han dejado una huella para la historia del mundo, no me alcanza tiempo ni video. Así que les agradezco que liberen esa conciencia, limpien ese corazón, pongan sus barbas en remojo, pónganlas en remojo, porque el problema del presidente Donald Trump ahorita habla de los venezolanos, pero él se refiere de todos los hispanos hablantes, hispanoamericanos. Pongan sus barbas en remojo. Vamos a hacernos solidarios y ayudemos a rechazar toda intención de odio y segregación contra nuestros hermanos, amigos venezolanos, ciudadanos del mundo. Allí les dejo.